Arrancamos este partido, señor Isaac. Claro que sí, recordando que Misael va con el número 9. Acá vemos a Eri, a Carlos. En fin, vamos a ver cómo se comporta Farmacia de Cristo con sus jugadores. Adelante, Elías. Cuando vemos aquí por la banda derecha, ahí un comienzo muy cauteloso por ambos equipos, nadie se aprieta ahí, toqueteando ahí la pelota de un lado para otro, tratando de abrir el espacio ahí, pero la pierde rápidamente el equipo de Inter. Saque lateral para el equipo de Farmacia. Ahí se la pedía en corto rápidamente ahí para despejar. Así lo hace, largo, ahí para su delantero, la intercepta bien el jugador del Inter. Vamos a ver ahí si la recupera, ahí rápidamente la recupera Farmacia con este número 20 allá por el lado izquierdo, rápidamente trata de filtrar, ahí viene, se le iba esa pelota y sigue el jugador, pero creo que vamos a tener un saque lateral, señor Isaac. Sí, ahí rápidamente, ya sacando un poco frío, empieza ahí Farmacia de Cristo. Pero ya empieza a moverle el Inter de Cuitláhuac, ahí el número 8, ya rápidamente la está recuperando. Ahí cuando vemos por acá, por el lado izquierdo del Inter, intentando ahí con este número 11, que es muy habilidoso, cuando le dan el espacio en los últimos 3/4 de cancha, señor Isaac, es muy habilidoso este jugador 11, así que va a tener que tener cuidado ahí, Farmacia de Cristo, desborda muy bien. Ahí vemos al Inter tratando del lado derecho, ahí rápidamente recupera este jugador, que la perdía ahí, pero otra vez la recupera rápidamente Farmacia ahí intentando, vamos a ver, este número 9 no se anima rápidamente, no alcanzó a filtrar esa pelota, señor Isaac. A Misael acaban de dar un lleguecito ahí, Elías, y rápidamente ya el Inter, pero la está recuperando Misael ahí. La pelota y no quiere problemas y la mandan hacia adelante. Misael, que ahora siempre los tenía acostumbrados de delantero, señor Isaac, y hoy está de defensa, me parece un cambio muy rotundo, pero me parece que está haciendo muy buen trabajo. Sí, es lo que estamos viendo, Elías, un poco acá sacado, es Saúl Ábalos está de defensa, él tiene el número 11, ahí ayudado por... me parece, vamos a checar está Eri Telles, este grande que tampoco trae número en su playera. Y también vemos a Andri Ábalos, que tiene Andri el número 3. El número 3. Ahí rápidamente, ahí recupera esa pelota Saúl, ahí se le escapa este número 7 de Inter, un pase ahí medio machucado, ahí la sigue manteniendo, ahí un rechace ahí muy bien la defensa de Farmacia, ahí apretando a este número 8 del Inter. Vamos a ver si se anima el Inter, nada, regresa hacia la parte de atrás con este número 9 rápidamente, no se deciden. Y vamos a ver un cambio de juego con este número 5 ahí apretando ahí la última zona. Vamos a ver si lo dejan avanzar. Aprieta bien Farmacia de Cristo, ahí se le va en el último momento. Era una muy buena jugada ahí que está tratando de hacer Farmacia con este número. Bueno, no tiene número este chico que jugó en la Liga de Orizaba. Ahora maneja el Inter con este número 8 tratando de abrir por la banda derecha. Ahí la retiene, ya le hace la señal su compañero del centro, se anima a disparar rápidamente ahí por Andri, ahí la tenía, ahí la tienen entre los dos, tratan de salir, ahí la aprieta este número 11 que se la quita en el último momento, vamos a ver si se anima, nada, siguen continuando ahí en el centro ese tiquitaca y no han podido dominar ninguno de los dos equipos, señor Isaac. Es lo que estamos viendo, fíjate que poco a poco el Inter empieza a comer espacios, Farmacia de Cristo se está acomodando, deja solamente a su delantero Misael, por un latigazo que puedan ellos mandar y que queda totalmente solo. Vamos a ver otra vez el Inter ahí, un disparo machucado a ningún lado de este jugador, me parece que al final fue interceptado por uno de Farmacia. Tendremos el primer tiro de esquina, señor Isaac. Claro que sí, a favor del Inter de Cuitláhuac. El lado derecho vas a tirar en corto, desperdiciando que tenía gente allá arriba. Sí, una mala jugada ahí, tratando de regular un pase hacia atrás para poderse acomodar y poder agarrar a la defensa de Farmacia. Ahí lo intenta. Está cayendo el primer gol. El primer gol, cuando vemos, es a lo mejor una jugada prefabricada de ellos, señor Isaac, porque hace
un tiro hacia atrás tratando de sacar a toda la defensa de Farmacias y se descuida mucho la defensa de Farmacia y ahí rápidamente cae el primer gol, señor Isaac. Sí, es lo que estamos viendo. Se descuida Elías. Se descuidan y ya está sacando, me parece, la tarjeta amarilla. Saca la primera tarjeta amarilla. Estamos viendo que el árbitro está caminando. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. No tengo lo más idea, no sé si... creo que se va a cambiar la camisa para que no haya es que se está confundiendo la camisa. Yo pensé que ya se estaba abandonando el encuentro. Señor Isaac, no sé si sea mi imaginación, pero nada más veo 10 jugadores, creo que les hacía falta uno. Y está entrando el 11º jugador. Por eso veíamos que se estaba... Sí, por eso veíamos que había... un desbalance. Un desbalance y un equipo de Farmacia de Cristo un poco atrás. Pues en unos momentos más, esperando que el árbitro pues se cambie rápidamente su camisa, continuamos con el partido. Pues son cosas que pasan para que no haya esa confusión ahí. Mientras Elías decirle que aproveche, compre usted, o si tiene ya su tarjeta de Farmacia de la Salud, del Círculo de la Salud, pues puede usted ir a farmacias, por ejemplo, pues hay aquí en Cuitlagua, que es la matriz, hay en Yanga, hay en Carrillo Puerto, ya hay en Contastla, también en Paso del Macho. Usted vaya con su tarjeta Círculo de la Salud, donde usted puede aprovechar grandes promociones. Además, ahorita para estos calorcitos, que más que un suero Electrolit, a tan solo 20 pesitos. Mira que me hace falta ahorita uno, ¿eh? Claro que sí, hay que cuidarse mucho y para ello tenemos a Farmacia de Cristo. Siempre recuerde, ahí cualquier medicamento, cualquier receta que se quiera usted surtir, recuérdelo muy bien, Farmacia de Cristo siempre es su primera opción. Ya casi reanudamos, estamos esperando al árbitro todavía. Ya estamos viendo la noche de los tristes, mira, ahí están, saluditos a la gente. Que alcen la mano, no se dieron cuenta que están ahí. Ahí los jugadores y el equipo técnico. No se da cuenta que están en la cámara, dice. Recuerden, si ustedes están viendo esta transmisión y son de aquí de Cuitlagua, véngase a ver este bonito partido, un encuentro sano. Aquí está una bonita tarde, aquí en el Facundo, véngase a dar una vuelta. Mi pregunta es, ¿dónde quedó el portero de Farmacia de Cristo? Creo que se tomó más vacaciones de lo que no debía. Para mí que está en el río, relajándose. Con estos calorones, señor Isaac. Los está agarrando en la movida la cámara aquí de Jerónimo Castañeda. La Kiss Cam. A ver, ¿quién sabe qué está buscando este hombre? Está buscando mis ojos. Mientras ya cayó gol allá con los chiquitines, Elías. Seguimos narrando allá, en lo que el árbitro pues no se dio cuenta que venía del mismo color que los de Farmacia de Cristo. Tuvo que salir a cambiarse el uniforme. No sé si no checó, pero ya tuvo que venirse a cambiar. Ahora sí no van a tener problemas porque sí se confundía, ¿eh? Sí, claro que sí, aunque no eran los mismos colores, pues sí es motivo de confusión. Así que otra vez arrancamos ahí manejando rápidamente el equipo de Farmacia. Vamos a ver, ya entra... ahora sí vemos el cambio, ahora ya vemos a Saúl con este número 11 en la delantera y este jugador que acaba de entrar tomó su lugar, señor Isaac, acá en la defensa. Sí, porque era el defensa que les estaba haciendo falta, Elías, y él es delantero, se supone que Saúl era el que estaba acompañando a Misael, así que ahora sí, ya está completo el equipo de Farmacia de Cristo y eso se empieza a notar. Porque ves que te comentaba que se estaban comiendo ya varios metros el Inter de Cuitlagua. Sí, claro que sí, ya, aunque Saúl estaba haciendo muy buen trabajo defensivo, ahí marcaba, pedían fuera de lugar. Mira las horas de llegar de Camilo, mira las horas de llegar de Camilo. No se ha dado cuenta.
Apenas le despertó, dice. Vamos ahí rápidamente viene este número 24 de Farmacia tratando ahí de filtrarse. Ya le hacían la pasada ahí rápidamente. Centro, vamos a ver, ahí se animaba, ahí viene el tiro ahí, el número 12, ahí la recoge rápidamente, ahí se la pide Saúl. Ahí juega este número 8, a ver si la intenta el tiro. Nada, un buen rechace de este número 2 del Inter. La sigue manejando el Inter, ahí trata de salir como puede. Otra vez la recuperaba y un mal recepción de este número 8, pero ahí la pelea duramente. Vamos a ver, solo el jugador de Farmacia, ahí sin nada para que puedan controlar el esférico. Jonathan, que está ahora de portero, algo raro viendo a Jonathan de portero. Jonathan, que suele ser también un defensa, un lateral. Vamos a ver. Tiene que bajar Misael Elías a recuperar la pelota. Ahí la aprietan, ahí ya le marcan la falta, le estaba llegando ahí con el empujón. Va a cobrar rápidamente el mismo Misael. Con el cambio ahí de juego, vamos a ver si Andri ya no le hizo el esfuerzo por alcanzarle. Saque lateral para el Inter, este número 11. Ahí se le iba la pelota, hay un retraso, algo raro, le aprieta ahí rápidamente Saúl, ahí rápidamente, siguen ahí apretándole ahí, casi se está metiendo en problemas, ahí vamos a ver el tiro. ¡No! ¿Qué es eso, Misael? ¿De qué te vas a disfrazar, Misael? ¡Por Dios! Era un tiro, casi era gol. La acaba de perder ahí muy feamente. Estaba solo, señor Isaac, con el arquero, no puedo creerlo. Le pegó con el calcetín, Elías. Una gran oportunidad ahí que se encontraron. Un Farmacia de Cristo que entró su jugador y está teniendo ya problemas el Inter. Ahí apretaban rápidamente. Otra vez recupera ahí. Vamos a ver si la retiene. Trataba ahí de filtrar una pelota Farmacia de Cristo, pero no lo logra. Ahora la recupera el Inter. Cambia por el costado derecho el Inter tratando de salir. Vamos a ver. Ahí le quiere ganar la espalda. Logra punteársela, vamos a tener otro tiro de esquina, señor Isaac, mucho cuidado ahí con esos tiros de esquina, y señor Isaac, ya llegó el portero de Farmacia de Cristo, vamos a ver si lo cambian o lo aguantan. Pues yo diría que lo cambiaran porque sí le hace falta. Otra vez vamos al Inter intentando otra vez la misma jugada, señor Isaac, ese balón que lo relantizan hacia atrás, tratando de buscar el jugador que sobresalte en la última línea para poder anotar. Y vamos a ver otra vez, ahí viene el jugador, lo encara el tiro, no se anima, ahí lo apretaba toda la defensa de Farmacia de Cristo. Otra vez tratan, ahí lo cubren muy bien. Vamos a ver si se da el contragolpe rápidamente en este número 8, ahí le cometían una falta, me parece que tiene que ser de tarjeta, pero se aguanta ahí el árbitro. Creo que si la hubiera filtrado, señor Isaac, podríamos tener otra jugada. Ahí recupera rápidamente el Inter. Vamos a ver, no marca nada el colegiado, dice sígale. Vamos a ver, el número 10 ya le hicieron la pasada ya por la banda derecha. No se animaron, vienen otra vez por la banda izquierda, este número 9. Intenta, ahí está Andri, ahí se está complicando. Vamos a ver, ahí fácil, muy bien, labor defensivo de Andy, señor Isaac. Sí, Andri le tuvo que hacer la vida imposible a este delantero del Inter de Cuitlagua y ya sale jugando rápidamente Farmacia de Cristo, Elías. Sí, ahora vamos a ver, ahí la pedía Saúl, ahí la lucha, le hacían un recargón ahí, se pelea la pelota y al final termina con el portero, señor Isaac. Claro que sí, ahí Jonathan ya tiene, y rápido le da salida, tiene que venir este jugador, se estaban chocando ahí los dos, pero ya empieza a verse también que Farmacia empieza a salir hacia adelante, Elías. Ahí se está complicando un poco el defensa, ahí le ayuda, trata de salir, ya le peleó muy bien ahí el jugador del Inter, la recupera el Inter. Ahí otra vez vamos a ver el portero ahí, muy bien, ahí la cubrió, no se quiso aventar por la pelota, pero la cubrió bien, señor Isaac. Tenemos saque de meta. Claro que sí, y empieza a moverla ya Misael, que es de delantero, mira hasta dónde tuvo que bajar, pero ya la mantiene ahí Farmacia de Cristo. Ahí le hace el pedido ahí por la media cancha, ahí rápidamente. Tenía para abrirla acá, pero se anima por el centro, ahí la recupera el Inter. Complicándose un poco el Inter, botando esa pelota.
Ahí viene fuera de lugar lo que marca el árbitro, me parece, al final de cuentas, señores. Fíjate que lo que le falta ahorita es salida más rápido a Farmacia de Cristo Elías. Es lo que está intentando, pero el Inter me parece que se está posicionando en la parte de atrás. Hay un recargón fuerte por la espalda de ese número 24 al jugador del Inter. Ahora por la banda derecha ahí peleándole. No hay fuera de lugar el tiro. Vamos a ver el guardameta. ¡Ah! ¡Qué paradón acaba de hacer ese guardameta, la verdad! Claro que sí, Elías. Se salva Farmacia de Cristo. Se salva ahí la achicó muy bien al jugador que se encontraba solo. Hay una falta, un recargón ilegal ahí para Saúl, señor Isaac. Ahí está Jonathan con los gritos, que se muevan y que se avientan para adelante porque lo están dejando solo Les atrás. Están ganando las espaldas los defensas, ese jugador de la lateral derecho en la última zona, ese fue el que les hizo el primer anotación de gol y les está llamando la atención el arquero. Vamos a ver, Elías, porque sí, está comiendo los espacios el Inter de Cuitlagua y ya vuelve a quedar solo, pero le están marcando ahí fuera de lugar. Ahí Eri y está también Andri, que se están moviendo atrás los delanteros, pero les están ganando los espacios. No, les está marcando, no eran fuera de lugar, Elías, es una falta fuera del área. A favor del Inter de Cuitlagua. Vamos a ver porque es una jugada de peligro. Ya van 3, 4, 5 del Inter de Cuitlagua. Van 3 a la barrera, 4 a la barrera. Le pega directo, fuera. Un tiro a la nada de este jugador del Inter. Le pega muy, muy arriba. Por acá mandan saludos a los potros, dice de parte de Daniel Vázquez. Viene y la va a mandar hasta media cancha. Un despeje malo del guardameta, tratando de buscar a un lateral, pero no lo encuentra. Ahí. Elías, hemos de recordar que Jonathan es lateral y está ahorita haciendo la de portero, así que si tiene errores, pues hasta ahorita ha defendido bien, ya sacó su primer pelota ahí importante. Hoy vemos a jugadores de Farmacia en posiciones diferentes y han cubierto muy bien. Otra vez le ganan la banda derecha, vamos a ver, ahí viene el equipo del Inter, se le alargaba esa pelota, parecía un saque de meta, pero al final ahí sigue manteniéndola, tratan de salir. Ahí la tiene su número 24, vamos a ver si se anima ahí ya le hacía el pedido ahí adelante el jugador de Farmacia. No le ha caído una pelota fácil, Elías, a este jugador que jugaba con el equipo de Orizaba, Elías, y pues uno solo no va a poder hacer todo, Donde vemos aquí otra vez viene el Inter tratando del lado derecho, ahí le hacían un recargón, el árbitro dice no pasa nada, juéguele, otra vez viene Farmacia, ahí le aprieta ahí rápidamente, Misael ahí la jugaba ahí, la pierde, vamos a ver si la recupera Farmacia, no, la recupera Inter, la aprieta ahí Farmacia en la última zona, ya manda un largo ahí. Se sintió presionado el jugador del Inter, señor Isaac. Claro que sí, pues para más rápido la manda afuera. Ahí viene el cobro de Farmacia para Misael, ahí se complicaba. Ahí otra vez la tenía Misael, el rebote favorece al Inter. Otra vez Farmacia, ahí un jugueteo de la pelota. Ahí tratando de mandar un trace largo ahí. Vamos a ver si la alcanza el jugador. Así lo hace el jugador de Farmacia ya por la banda izquierda. Otra vez ahí se pelea duramente. La recupera el jugador del Inter. Ahí la pelea bien, muy bien el jugador de Farmacia. Un toquitoc. Sale el portero muy bien ahí cubriendo y achicando su área.
Y es que sabes qué, Elías, el que hace falta acá en la portería es Rafa. Para que Jonathan esté jugando de lateral. Marcó saque lateral para el Inter, ya fue cobrado, ahí lo aprieta, ahí vamos a ver si se anima, ahí entre Saúl, vamos a ver Saúl si se anima ahí con Misael, vamos a ver si le pega, ahí la termina perdiendo, pero aún así siguen teniendo saque lateral, señor Isaac. Fíjate que la pudo haber pegado de primera intención, pero no se acomodó muy bien para pegarle con su pierna derecha. Sí, presionaron muy bien, le robaron la pelota al Inter y tuvieron la otra oportunidad. Vamos a ver si ahora Andri Bata trataba de mal saque, le cobran a Andri. Quería hacer un saque largo, pero al final no lo hizo. Ahí la mantiene Saúl, la recupera Farmacia de Cristo. Vamos a ver ese centro ahí un poco retrasado. Ahí favoreciendo, ahí la pelea duramente Saúl, ahí tratando de recuperar esa pelota, ahí se pelea fuertemente en el centro del campo, la recupera Inter, ahí lo aprietan muy bien, ahí vamos a ver, ahí viene el contragolpe del Inter, lo aprieta muy bien ahí Andri, la recuperación no se da, la sigue manteniendo el Inter, siguen apretando ahí, el Inter, señor Isaac, peleando muy bien el lado derecho de Farmacia, es ahí donde no ha podido, le ha ganado muy bien las espaldas el jugador del Inter. Ya va Misael Elías a recuperar esa pelota, vamos a ver, ahí está en el centro, a ver si se cae, le cometen falta, Elías. Mire, señor Isaac, algo que estoy sorprendido de este árbitro es la rapidez con la que se mueve. Sigue la jugada, sigue la jugada a pesar de su edad, es muy buen árbitro. Bueno, hasta lo que va de en minutos de encuentro. Ha seguido la jugada y por eso está viendo claramente las faltas de cerca. Ahí viene Misael, él es el que le cometieron la falta y el que va a cobrar. Ya ahí se encuentra Saúl y los jugadores más altos de Farmacia. Vamos a ver si cae ahí a la barrera, ahí no lo pudo centrar bien. Ahí lo aprieta rápidamente, vamos a ver, se descuelga el jugador ahí le pelea fuerte a Andri, ahí se le está escapando, ahí vamos a ver si no cae el segundo, ahí le estaba jalando el jugador del Inter al jugador de la Farmacia. Viene otra vez la salida de Farmacia de Cristo por la banda derecha, ya le hicieron ahí vamos a ver si ya le pasaba el jugador. No marcó sí marcó fuera de lugar en el último momento. Quedaba solito dos jugadores de Farmacia. Misael estaba adelante, Elías. Por acá dice Vázquez Ramírez Ángel, ya estamos aquí reportándome, saluditos. Luis Ábalos, Jonathan, mi tío Saúl es mi papá, Rafa es mi papá, Rafa es mi tío y Andri es mi hermano. Saúl, papá de Saúl es mi padrino. Hay una falta, señor Isaac, un llegón ahí, no marca nada, bueno sí marcó la falta pero no sacó nada, un recargón ahí ilegal, ya están tratando de ahí llamarle la atención al árbitro, le dicen 1, 2, no es una muy buena posición para cobrar, pero rápidamente ya lo hace, ahí la pierde rápidamente el equipo de Farmacia, va con todo, vamos a ver si ya se achicaba bien ahí, la salida, sí, me parece que sí, era un fuera de lugar, muy ahí, no le pudo centrar bien, el pase ahí me parece que era más para que se intentara el del Inter, señor Isaac, pero quiso dar un centro y ahí fue cuando se cayó el fuera de lugar. Sí, es lo que estamos viendo, y están los dos en fuera de lugar, fuera de lugar también, pero no lo está marcando Elías. Les están ganando las espaldas a los jugadores a los defensas de Farmacia, ahí salen rápido, vamos a ver si la intentan, otra vez por la banda izquierda de Farmacia, ahí la recuperan, me parece que le hace falta un poco más de tranquilidad al equipo de Elías, el descansar tantas semanas, mira lo que ha estado provocando, Farmacia de Cristo, tiene 3 semanas de descanso. 3 semanas, recordemos que descansaron una semana y después vinieron las semanas de descanso.
Y se les está notando, Ahí viene el jugador del Inter, otra vez intentando el Inter por el lado derecho. Ya lo pierde, vamos a ver, ahí viene el contragolpe, vamos a ver, ahí viene, ahí rápidamente, ahí le achicó muy bien el jugador de... Ahí pedían una mano, pero el árbitro no marcó nada, estaba cerca de la jugada. Ahí una falta, la marca en contra, ahí se dolía el de la farmacia, pero la marcó en contra, él estaba cerca. Querían cobrar rápido, dijo el árbitro, no se puede. Ya cobra el jugador del Inter hasta la parte de atrás, tratando de recular. Ha tenido fallas el equipo del Inter en las últimas líneas. 2 jugadas claves que no supo aprovechar Farmacia. Ahí rápidamente hacen el pase, ahí con este número 11 que desborda bien. Ahí lo aprietan muy bien, ya le marca falta. Ahí les está llamando la atención, dice, échenle la mano, ¿no? Porque si no, se los va a empezar a comer. Ya lo dice su director, la tranquilidad es lo que le hace falta a Farmacia. Está muy agitado por ese gol que les cayó muy rápidamente. Ahí rechace muy bien de la defensa. El tiro, zapatazo que le pega ahí el jugador del Inter. Casi me desnucan a un jugador de Potros. Jugador de Potros que esta semana no jugaron, descansaron. Descanso. Ahí saque largo, buscando, vamos a ver, ahí la recupera ahí Farmacia en el centro, pero la pierde. Vamos a ver si alguien le hace la pasada, nadie le hace la pasada. Ya le estaba apretando ahí, despeje apresurado que hacen ahí, tienen que tener cuidado. Ahí viene André por la banda derecha. Rápido se la piden, vamos a ver si le hace la pasada, no le hacen buena jugada del jugador. Ahora viene por el lateral, ahí este número 24, vamos a ver si se anima a hacer la jugada individual, así lo hace. Ahí va, la llevaba ahí, se recurre hacia atrás, ahí están tratando de hacer la jugada otra vez. Viene Misael ahora por esta banda derecha tratando de crear la primera jugada, desbordaba bien, ahí le hace muy bien. Marca una falta, le metió muy bien el jugador del Inter el cuerpo, señor Isaac. Sí, Elías, lo que pasa que ya la última parte es lo que le está fallando a Farmacia de Cristo. Hace un cambio de juego ahí con este balonazo, pero no le sale, Elías. Sí, ya estamos viendo que tratan de acomodarse bien. Ese jugador del Inter, señor Isaac, me parece que es el número 8, el que le está haciendo daño a la defensa de Farmacia de Cristo por la banda derecha. Otra vez hay un balón largo, que es saque lateral para el jugador de Farmacia. La da muy complicado ese pase, Elías. Ahí otra vez la recuperaba, hay un fallo ahí, no... Ahí vamos a ver otra vez el número 24, ahí la tiene Saúl, ahí se están jugando mucha gente ahí. Ahora sí, el pase muy bueno, vamos a ver, le vuelven a ganar la espalda ahí la cubre muy bien el jugador número 5 del Inter. Se me hace que estuvieron checando a los jugadores de Farmacia de Cristo porque les tienen bien medido el paso, Elías. Sí, es lo que estoy viendo, a Misael es el que lo están cubriendo muy bien en el último 3/4 de cancha del Inter. Ahí muy bien, rechace ahí. Ahí la pierde el jugador de Farmacia. Ahí la recupera. Vamos a ver, ahora sí, viene este número 24. Por ahí lo podan el Chucky. Vamos a ver si lo aprieta. Quería hacerle la individual, no pudo. Ahí para el arquero. Rápido por el centro. Se me hace muy raro ver a este Jonathan de portero, Elías. Cuando vemos aquí, ya le hacía la pasada André. Vamos a ver, ahí sí
Saque lateral para Farmacia, que va a cobrar Ander, y se la pide a Misael. Ahí la para bonito de pecho, pero vamos a ver, le caen 3 jugadores a Misael, ahí la pierde. Ahí le pica. La hacía bonito el jugador, pero al final se le fue, se la alargó. La estaba haciendo de lujo y se le va la pelota, Elías, pero sí pasa. Ahí marca una mano a favor de Inter. Ahí le están haciendo los movimientos los jugadores del Inter. Se gana una tarjeta amarilla innecesaria, Elías. Sí, reclamos. Ahí otra vez le tratan de ganar la espalda. Ese jugador número 9 del Inter, tratando de ganarle siempre la espalda al equipo de Farmacia ahí en la última línea. Hay un juego ahí se peleó el balón. Se enredaron ahí los dos al final, no pasó a mayores, muy bien. Vamos a seguir jugando. Este número 9 otra vez tratando de ganarle la banda. Es muy rápido este jugador. Marca saque de meta. Vamos a ver. Se decide por el saque largo. Ahí Misael ahí Chucky la trataba de pelear, pero al final no es así. La recupera otra vez el Inter. Otra vez otro latigazo que trataba de hacer el Inter con este número 9. Es con el que más juegan, señor Isaac, en la última línea, el equipo del Inter. Ya los tienen medido, Elías, por eso te estoy comentando. Ya saben cómo llegarles ahí. Vamos a ver, a lo mejor algunos cambios para el segundo tiempo, Elías. Hay un rechace largo. Vamos a ver ahí, seguro el arquero ahí. Fíjate que pensé que le iba a tener más difícil el portero, dando que no es su portero otra vez titular. Un saque largo que hace el arquero ahí, rematado ahí. No sé qué ha marcado el árbitro. Pero le marcó regresando de un fuera de lugar. Ahora sí mandan a toda la caballería hacia adelante. Farmacia de Cristo va perdiendo 1-0 ante este Inter. Un despeje largo, tratando de buscar ahí a un jugador de Farmacia. Carlos, me parece que es este joven. Un juego que está interesante. Si usted nos está a través de esta transmisión de Huitlalay, Canal 56, véngase a dar la vuelta, a distraerse. Cuando vemos otra vez este jugador del Inter, ahí se le alargaba el tiro. Vamos a ver, se le va al jugador del Inter. Ahí le achicó el portero de Farmacia. Ahí le hace la buena jugada. Otra vez peligro para Farmacia. La vuelve a recuperar el Inter, le pega como viene. Ahí la tiene otra vez, vamos a ver, otro error de Inter. Señor Isaac. Dice por acá Luis Ábalos, vamos, si se puede. Ahí viene Misael el tiro. Se le acaba de ir de otra jugada, señor Isaac. Otra jugada ahí para Misael en la última zona. No anda fino Misael, esa no la suele fallar Misael. Dice Luis Ábalos, de por sí antes era portero, entonces sí, por eso veo que sí sabe achicar. Jesús Iván, vamos Inter, si se puede, todos somos Inter. También tiene 3 semanas que no juegan, saludos. Sí, los dos equipos están iguales. Ahí había un quejido de alguien. Viene otra vez Misael, hay una falta. Una muy buena posición, Isaac, para un tiro directo a arquería. Vamos a ver si se anima. Ya Misael no siente duro, sino tupido de tanta patada. Me lo están desbaratando, Elías. Es a él al que le están cargando todo el labor defensivo. Saben que es el jugador habilidoso de Farmacia y le están recargando. Él es el que se va a animar a disparar, señores. Vamos a ver.
Una buena posición para un empate. Vamos a ver si lo aprovecha o le pega directo a la barrera. Vamos a ver, se prepara el tiro de Misael. Vamos a ver que si se anima. ¡Tiro! Un poco muy abierto. Hoy no anda fino Misael. Un tiro muy despejado. Vamos a ver que no los agarren en el contragolpe. Ahí por acá rápidamente el jugador de Farmacia ahí pedía la falta, dice el árbitro, sígale, no hubo nada, juegos de hombres. Ahí trata otra vez de atacar el equipo de Farmacia, pero ya regresó bien el equipo del Inter. Un tiro ahí, centro ahí para Misael, ahí para el Chucky. Vamos a ver ahí, vamos a ver si la recupera Chucky, si así lo hace en el último momento. Ahí le pide el balón Andrés, ahí vamos a ver si se apoya acá con el número 5. Ahí rápidamente, ahí sale jugando ahí el jugador de Farmacia, pero rápidamente es interceptado. Ahora viene la jugada del Inter, tratando de salir de su área, porque está siendo muy asediado en la última zona. Ahí se le va el balón al jugador del Inter. Por acá dice Janet Ramírez, saludos a Pachuco que está calentando en la grada, pues saluditos. Vemos al jugador del Inter ahí tratando de salir, ahí se cae un jugador de, creo que es Misael Elías. Ahí atrás para recular ahí la defensa de Farmacia, tratando otra vez de seguir atacando. Otra vez la recupera el jugador de Farmacia, vamos a ver si ahí lo intercepta bien el jugador del Inter. Ahí otra vez los agarran mal parados al equipo de Farmacia, pero rápidamente le hicieron el achique. No salen muy bien. Viene el jugador del Inter tratando, le hace la bonita, ya le hizo la pasada. Muy bien, hay muy buena barrida, no hubo falta al balón de este jugador que jugaba en la Liga de Orizaba. Ahí hace un mal pase. Otra vez ahí tratando, apretando muy bien y al balón. Vamos a ver al Chucky, ahí ya le hacía la pasada, ahí en la última jugada no la leyó bien el Chucky. Iba a quedar bien parado Elías, Sí, una jugada que no leyó bien. Ahora viene el Inter, ahí le pedían la mano, ahí viene el arquero, vamos a ver, ahí achica bien, ahí viene otra vez el arquero, señor Isaac, está haciendo lo que se debe. Sí, cierto, Elías, Jonathan está salvando las papas. Achica muy bien este jugador Jonathan, que era lateral, ahora está de portero, está achicando muy bien. Y yo pensé que iban a estar muy preocupados, tanto en la portería, Elías, por no estar su portero. Pero está haciendo todo lo posible para que no caiga otro gol. Ahora viene el Inter otra vez tratando ahí, abre con este número 19, ahí trata de apretar Farmacia, pero ahí la hacía este número 11, la pasa número 7 del Inter. La sigue manteniendo el Inter, otra vez por la banda derecha. Ahí la hacía muy bien, ahora la aprieta, ahí la recuperación de Farmacia, vamos a ver si sale. Ahí la sigue manteniendo. Viene Saúl ahí, ya le hacía la pasada, no le pudo dar el pase, la apretaron bien. Ahí un choque en la última zona, el árbitro no marca nada. Vamos a ver, ahí viene Misael, hay un jalón, esa sí es una tarjeta amarilla. Una clara tarjeta, un jalón de camisa ya cuando se les escapaba. Era necesaria, señor Isaac. Claro que sí, si no se iba solo, llegaba solo a la portería. Ya está empezando a encontrar los espacios Farmacia de Cristo. Ahí en la última zona, Misael ya se acomodó un poco mejor. Y ahora él es el que está creando las jugadas peligrosas de Farmacia, señor Isaac. Sí, vamos a ver, ahí centro. Vamos a ver, ahí la va a pelear Chucky. Ahí la recupera Andy. Ahí le piden rápidamente. Vamos a ver si la abre ahí con Chucky. Ahí pedían una falta, dice nada. Va a marcar saca lateral. No, al final sí marcó falta, balón parado, señor Isaac. Claro que sí, Elías, van a aprovechar esta jugada. Ahí se cobra rápidamente el centro. Vamos a ver ahí pasado. Se le van a cobrar otra vez saque lateral para el equipo de Farmacia.
Ahí ya se la piden rápidamente ahí para crear otra vez la jugada. Le caen varios jugadores del Inter tratando de salir de su área. Ahí viene el centro, ahí poco pasado. No lo alcanza Saúl a esa pelota, Ni señor. Saúl ni Misael. Saque largo del guardameta del Inter, ahí tratando de buscar a sus delanteros que le han ganado la espalda. Otra vez le gana la espalda al jugador del Inter. Y vamos a ver, pasó a nada, señor Isaac. A nada acaba de pasar ese balón de que le metan el segundo gol a Farmacia de Cristo, señor Isaac. Están dejando que se descuiden queriendo tener en fuera de lugar Elías y por mero le anotan el segundo gol. Sí, eso es lo que ha estado haciendo esta tarde los jugadores del Inter, ganándole las espaldas a los jugadores de Farmacia en la última zona. Así cayó el gol del Inter. Ahora la recupera el Inter ahí jugando. La abre otra vez con este número 9. Es muy habilidoso este número 9. Ahí hacía la filtración rápidamente. Ahí el jugador achicó bien, el jugador de Farmacia, pero la pierden. Ahí otra vez viene este jugador 9. Le vuelve a ganar ahí la banda. Pero un centro que sí llegó a su número 10. Ahí se pelea fuertemente. Sigue jugando limpio. Ahí un tiro medio machucado y espantoso del jugador del Inter. Vamos a ver si sale rápidamente el arquero. No, dice tranquilícense. Ahora sí la va a abrir. Un despeje largo ahí tratando de buscar a Misael. A ver, qué buen Ahí vamos a ver, ahí le hacía el pedido Chucky. Muy buena recepción de Misael ahí, bajando bonita esa pelota. Vamos a ver porque se está quedando Andri arriba Elías, Ahí no sigue sin marcar nada y ahora viene otra vez ahí el tiro, vamos a ver. Y cae el segundo gol, señor Isaac. Pues otra vez los agarraron con la misma, ese contragolpe, suben mucho los jugadores, los agarran mal parados y ahí cae el segundo gol, señor Isaac. Sí, Elías, se confiaron y otra vez cae este gol. Ves que te estaba comentando que los estaban quedando los jugadores. Les están ganando las espaldas. Farmacia de Cristo, ha jugado muy muy bien. Les han ganado las espaldas en las últimas líneas y ahí es donde han caído los dos goles. Aquí es donde se debe estar arrepintiendo Misael de haber pegadole feo esa pelota. Ahí lo apretan bien. Ya ese es un balón que salió. No lo marca el árbitro. Hay una entrada fuerte pero legal, dice el árbitro. Ahí apretaban a Misael. Misael que ni siquiera lo dejan avanzar, Elías, Sí, lo están apretando bien. Cuando vamos a ver si se crea la jugada. Ahí viene Misael, chica bien el portero, señor Isaac. Se le va la oportunidad a Farmacia. Saque rápido otra vez. Vamos a ver si no le gana la espalda, así se lo está haciendo. Vamos a ver el tiro ahí, machucado ahí, muy bien por el arquero que la agarra ahí. Ahí se duele el jugador del Inter, señor Isaac. Sí, se lleva un golpecito de Eric. En esa jugada, una jugada un poco peligrosa, pero se lo lleva de corbata. Va a tener que Farmacia de Cristo meter mano en la defensa. Le están ganando muchas jugadas en la última zona, señor Isaac. Otro descuelgue del Inter. Le ganó en el último momento. Vamos a ver, porque ya casi se acaba el primer tiempo, Elías, y le caería muy bien a Farmacia de Cristo. Un descanso, otra vez un reacomodo de las últimas líneas, que es lo que ha fallado de Farmacia. Ha jugado muy bien. ¿Sabes qué les está haciendo falta, Elías? Yo ya he estado notando Jonathan, que es lateral y es uno de los buenos. Eso le ha estado faltando y como hoy está de portero, pues no tienen ese desahogue que tienen cuando juegan. Vamos a ver, ahí le hacía la pasada, ahí la mantiene Misael, le hacía la pasada al Chucky, pero al final no le respetó el esfuerzo y otra vez le vuelven a comer la espalda ahí a Andri.
le vuelve a hacer la ganada ahí, buena barrida ahí de Andre, viene Misael, ahí le hacía la pasada, ya se la pide el Chucky, vamos a ver si Misael sigue avanzando, vamos a ver Misael si se anima con hay una falta y me parece que otra tarjeta, muy bien ganada ahí del jugador del Inter, hizo bien la jugada. Ya por ahí vemos a Camilo que está calentando, vamos a ver si Camilo... Vamos a ver de qué entra Camilo, Elías. Vamos a ver, probablemente le hagan cambio por alguno de los laterales, que es donde les están ganando. También no sé si hay un cambio del arquero, pero ahí viene el tiro. Van a buscar al centro por lo que veo. Vamos a ver el cobro. Ahí rápidamente, ahí vamos a ver, buscaba ahí el descuido. No despierta la defensa de Farmacia, ya le están haciendo otra vez el contragolpe, ya le hace la pasada ahí, pero el jugador de Inter no le respetó el esfuerzo, ya le hacía muy buena pasada. Este número 7, este número 9, le han hecho muy buenas jugadas ahí en la Farmacia, en la última zona, ganándole muy bien los espacios. Ahí tratando el Inter de sacar a los jugadores de Farmacia apretando, saben que van perdiendo 2-0. Ahí le pedían una mano, otra vez un descuelgue. Señor Isaac, va a tener que hacer algo en las últimas zonas porque sea o no sea fuera de lugar, les está comiendo esas últimas zonas los delanteros del Inter y va a tener que hacer una regulación ahí en las últimas zonas. Ha estado jugando bien el Inter de Cuitlahua, Elías, estas últimas zonas y está haciendo su partido, Sí, un partido que ha sido bueno. Ha jugado el equipo de Farmacia bien, pero en la última zona es donde le están ganando. Ha tenido muy buenas claras, jugadas claras ahí el Farmacia, pero no ha podido aprovecharla. Por ahí ya están ahí hablando con el director técnico. Van a hablar de un reacomodo que se tiene que hacer. Ya llegó su portero. Vamos a una pausa, en un momento regresamos, Elías. Bueno, señoras y señores, ya regresamos después de esta pausa comercial y este descanso de parte de los equipos de Farmacia de Cristo y el Inter de Cuitlahua. Van a haber cambios y ya vemos en la portería que aparece Rafa. Jonathan ya se va de lateral, algo que les estaba haciendo falta. Vamos a ver porque van a ver muchos cambios para el equipo de Farmacia de Cristo. Vemos al número 7, se me hace que Saúl ya no va a entrar. Es de los cambios que estamos notando. Hasta el momento está Eri, está Jonathan. Parece que Camilo también va a jugar. Entonces estamos viendo el parado ahora de Farmacia de Cristo. Vamos a ver si tiene o cambia el equipo. Vamos a ver el Inter de Cuitlahua. No conocemos muy bien a los jugadores, pero se mantienen al parecer los mismos jugadores del Inter de Cuitlahua, que va ganando 2-0 y que ha estado jugando su propio partido y ha mantenido su portería el 0 hasta el momento. Saluditos a toda la gente que nos está mandando saludos. Por acá tenemos también Alejandro Sánchez. Saludos a Francisco Trujillo. Manríquez, pues saluditos. Carlos Solver, saludos. A Doña Mago, pues saluditos. Juan Fernández, saludos a Berta Beristain. Joshua Arce, saludos a César Jacome. Saluditos. César Jacome, saludos a Alejandro Sánchez, pues ahí están sus saludos. Que este encuentro sea igual de emocionante que el primer tiempo. Si nos escucha un poco gangosos, es que estábamos hace rato en el río disfrutando y está aquí arrancando el segundo tiempo y empieza a mover ya Farmacia de Cristo. Ahí la tiene Eric. La mantiene aquí el número 20, está ahí, ya vemos a Jonathan ahí en el terreno de juego, después de haber sido portero y le quitan la pelota, vamos a ver, afuera este balón, pero Rafa no tiene problema alguno,
a Rafa Cancino, que ya lo vemos en la portería de Farmacia de Cristo. Adelante, Elías. Claro que sí, ya arrancando este segundo tiempo, ahí vemos ahí un pequeño error de Jonathan ahí en labores defensivos, pero vemos al guardameta ahí en labores ahí de arquería, rápidamente tratando, hay una jugada ahí de este jugador número 7 de Farmacia, ahí la hace buena jugada ahí Chucky, la pelea, vamos a ver si la logra, así lo hace, apoyándose con ese número 8, ahí se la pide este jugador que no tiene número, atrás con Camilo, ahí sigue peleando ahí fuertemente, vamos a ver, la abren ahora, bonita los de Farmacia Centro, vamos a ver, ahí si le cae, hay un descuido ahí, señor Isaac, y se nos viene la noche para el Inter, Sí, lo que estamos viendo rápidamente, Elías, ya habiendo cambios, ya fue hacia adelante. Vamos a ver, porque es Misael el que viene a cobrar este tiro de esquina. Están 2, 3, 5, hasta 6 jugadores de Farmacia de Cristo. El Inter de Cuitlagua solamente deja 2 adelante en caso de un contragolpe. Ya la está pidiendo ahí rápidamente esta pelota. Y vamos a ver, Eri la estaba rematando, pero la está sacando la defensa. Ahí le pega todo machucado. Y ¡oh! Desviado, señor Isaac, cantadísimo, un golazo, pero no se dio, muy buena jugada ahí. Es lo que vi, ya casi te emociona el muchacho. Pero bueno, empieza ya a moverla, el Inter de Cuitlagua ya la están sacando de su área, y pues ya vemos ahí también a jugar a Camilo, es recuperador este muchacho, y Farmacia de Cristo ya tuvo la primera llegada a la portería, y vaya de qué manera. Ahí vemos a este jugador habilidoso entre dos, que por cierto está molestado, y empieza a salir el Inter de Cuitlagua. Ya empieza a caer la noche y ahí va Eric, ya recupera la pelota rápidamente y la mantiene hasta el momento Farmacia de Cristo. Se le va la pelota y es saque lateral para el equipo de Inter de Cuitlagua. Ya cobra rápido el equipo de Inter aquí con ese número 11, tratan de centrarla ahí, bien atento el defensa de Farmacia, tratando ahí con Misael abriendo, vamos a ver si se hace la jugada, viene Misael ahí, hace la bonita, vamos a ver Misael, centro, nada, la chica muy bien en el último tiempo, aguantó mucho Misael, señor Isaac, tuvo una buena ahí, ahora se cobrará un tiro saca de esquina. Estamos viendo porque bien que se quitó el jugador, se lo quita, pero nunca se quita la marca. Entonces pega y él mismo pues manda a tiro de esquina, Elías, y ya están cobrando rápidamente. Otro tiro de esquina, y lo viene ahora a cobrar sí Misael. Vamos a ver porque Eric este jugador alto, y vemos este número 12 de Farmacia de Cristo. De hecho, ahí están pidiendo ya la pelota. Ahí un rechace, ahí vamos a ver, ahí la Chucky, ahí no le marcaron un juego peligroso, aunque alzó mucho la pierna, ahí están atentos los defensas, no quieren que la agarren ahí. Ahora vemos ahí el cambio que se hace de unos jugadores a otros, un poco más atento, hasta adelante, vamos a ver ahí, se le escapaba la pelota y la siguen peleando, ahí ahora sí le marcan el juego peligroso. Juego peligroso fuera de lugar, Elías. ¿Sabes? Aquí ya no estamos viendo a Andri, que este lateral lo sacaron, Elías. Sí, es un cambio que se hace, ahí bien el defensa, ahí apretando a este jugador número 8, número 9, perdón, que en el primer tiempo les hizo mucho daño a Farmacia de Cristo. Este número 11 tratando de hacerla bonita ahí por el lado izquierdo. Ahí lo apretaban muy bien, lo siguen apretando. Ahora es el número 19 ahí el que trataba, pero la recupera Farmacia y trata de apoyarse, pero no puede. Marca saque lateral, me parece, señor Isaac. Por acá dice Francisco Trujillo, saludos a la directiva del Inter de Cuitlagua, pues saluditos. Saludos a toda la gente que está viendo este encuentro de fútbol. Ya la empieza a mover Jonathan ahí rápidamente, la tiene Eric. Le salió una pelota elevada, pero la sigue manteniendo Jonathan, ya jugando él en la cancha porque hace rato era portero. Se movieron algunos jugadores y ahí ya empiezan a salir. Y ahora viene Misael, vamos a ver Misael, le están quitando la pelota, Elías.
Ahora es Farmacia de Cristo el que trata de sorprender al contragolpe ahí. Muy buenas jugadas, ahí le pide Chucky la pasada, la sigue peleando ahí, sigue ahí la pelota, pero ahora la recupera el Inter. Muy atento el equipo de Farmacia ya con esas descolgadas, ahí marca el árbitro algo, me parece un juego peligroso, alguna falta ahí, señor Isaac. Se va a lo fácil, la falta rápido Elías, ya sea un jaloncillo o algo, la marca rápido el árbitro. Por cierto, saludos ahí al árbitro de la 30 de abril, amigo Jero, ¿cómo se llama? Amancio. Pues saluditos a Amancio. Ahí está. Le pegó. La mandó a Dubái, señor Isaac. A Dubái la envió. La mandó allá arriba. Por cierto, ya luego caen las pelotas y dice la señora que luego no van por ellas y que vayan por las pelotas porque dice que ella no quiere tener problemas de que se queda con los balones. Vemos ahí, aquí a Jonathan tratando de jugar ahí, le hacía la pasada, rápidamente el toqueteo ahí tratando de abrir en los espacios ahí, le intersecta muy bien el Inter. Ahora es el Inter el que viene haciendo la creación de la jugada ahí, vuelve a marcar algo el árbitro, me parece que no había nada, señor Isaac, a la distancia. Pues una pequeña falta, como siempre, Elías. Parece que se lleva un punterazo ahí el jugador y ya le están sacando una tarjeta amarilla a Camilo. Ah, no. Es otro jugador. Es otro jugador. No, es que Camilo está más hacia atrás. Pero bueno, saluditos a Camilo. Es que sí, le pegó un punterazo Elías ahí, pues bueno. Esas famosas planchitas que no quieres dejar de recuerdo, pero sin querer lo haces. Ángel Vera, saludos al Inter FC, pues saluditos. Gracias a la gente que está siguiendo esta transmisión. Le pega directo, vamos a ver, nada. Dos tiros a balón parado, señor Isaac, y qué mal le pega los jugadores del Inter, de jugadas desaprovechadas. Pues es que están arriba del marcador, Elías, ya no, como que no ven que... Ahí pedían una mano, pero deja correr el árbitro, ley de la ventaja. Ahora es el Inter el que regula hacia atrás, ahí lo aprieta, tratan de apretarlo rápidamente ahí al guardameta. Ahí el guardameta metiéndose en problemas en la última zona, la recupera Chucky, ahí le piden el balón, pero se descuida Chucky, le roban la pelota. Es jugador número 11 del Inter que baja, este lateral. Se mueve por todos lados, este número 11, Elías del Inter de Cuitlagua. Ya la tiene aquí el defensa, el número 5 del Inter. Vuelve a apretar otra vez Farmacia y viene Misael, otro error ahí, que va... Salen bien ahí los jugadores del Inter, ahí los vuelven a apretar, tratando de recuperar esa pelota. Viene el Inter tratando de crear su jugada, otra vez este número 9 hace la descolgada. Vamos a ver, sale el arquero, muy bien a chica, señor Isaac. Se nota cuando está el portero, el Rafa Elías. Te dije que hacía falta ya en la última zona porque más o menos se sabe mover en su portería, Elías. Este jugador el número 9 del Inter, señor Isaac, que cuando se descuelga le hace mucho daño a Farmacia. Y otra vez tratando ahí el jugador del Inter, pero ahora sí es bien interceptado. Ahí otra vez vuelve a pelearla el Inter y la vuelve a recuperar. Ahora vamos a ver ahí, el disparo ahí rechazado por la defensa de Farmacia. Viene otra vez el Inter ahí apretando en la última zona. Ahora vamos a ver si se hace la descolgada. Ahora viene la pelota ahí para Misael ahí. Vamos a ver si viene Misael. Ahí ya le hacen la pedida ahí en el centro. Vamos a ver, le hace la creación de la jugada. Misael, disparo, tiro. Guardameta, señores. Qué parada le acaba de hacer a Misael, señor Isaac. Eso sí, Elías, el portero. Hay portero en el Inter y también le está mandando tiro de esquina. Bonita jugada que se armó Farmacia en la última zona. Achicó bien el portero y manda Es que le faltaron piernas a Misael para irse solito a la portería, Elías, Ya viene a sacar ese número 7. Saludos allá al Chido que está tomándose unas alegrías. Saludos, Chido. Ahí el centro, ahí vamos a ver, ahí tiene el tiro, ¡tiro! ¡Ay, buen rechace otra vez! Ese mismo jugador ahí la trataba de rechazar, la rechaza el Inter como puede. Otra vez vamos a ver si la recupera, trata de... Ahí vamos a ver, no hay fuera de lugar, no había fuera de lugar en ningún momento.
Me parece un error garrafal del árbitro, ahí no había fuera de lugar, sí había jugadores del Inter que estaban ahí y también Mira, de Farmacia, pero como quedó la jugada, mejor que haya quedado en fuera de lugar. el partido De anterior, todos modos, la falló Elías, no que te preocupes. fue el de Potros, me parece muy buena esa opción de tener árbitros laterales para evitarnos estos problemas, señor Isaac. Otra vez viene con la jugada el Farmacia, ahí le hacía la pasada. Vamos a ver si la apretan al arquero. Una pelota Pero fácil para guardameta. fíjate que este segundo tiempo cambió ya mucho Farmacia de Cristo, Elías, ¿eh? Sí, un parado ya más establecido con sus jugadores. Ahí le hacía un banquillo y el árbitro no lo marcó. Vamos a ver, así manejando el Inter. Está un poco más reteniendo la pelota, ya Farmacia de Cristo están llegando un poco más a la portería contraria, que es lo que te digo que les hacía falta. Y vamos a ver, Viene porque la se viene apretaron, esta a ver. jugada. La tiene el portero. Fácil para el guardameta ahí. Les vino bien el jalón de greñas a los de Farmacia de Cristo en el término del primer tiempo. Y parece que llaman a este número 16 Elías para un posible cambio. Ahí otra vez viene el Inter con este número 11 allá por la banda izquierda, ahí tratando el Inter de crear otra jugada para que lo dejen de asediar. Cuando viene este número 7, ahí la apretan, se le descuelga el tiro. ¡Gol! Otro gol, señor Isaac. Ahí en la última zona de este número 7 hicieron una descolgada y ahí les cae el tercer gol, señor Isaac. ¿Te has dado cuenta que han estado jugando al contragolpe nada más el equipo del Inter de Cuitlahua, Elías? Así es. Pero han aprovechado los espacios. Han aprovechado muy bien, les han ganado las espaldas a los jugadores de Farmacia. Cuando Farmacia estaba jugando mejor es cuando les hacen esos contragolpes que los liquidan. Ahora sí, Farmacia tiene ya un tercer gol, Elías, y algo más difícil, ¿eh? Sí, pues un escenario más complicado ahora para Farmacia. Ahí le trata de apretar ese número 7, ya en la última zona. Vamos a ver si los jugadores de Farmacia no se decaen, se echan hacia atrás. Aún hay tiempo para poder acortar este marcador, sacar por lo menos el empate. Ahí apretaba bien, ahí Camilo se enoja porque le marcan ahí el saque lateral. Bueno, pues no se le ha dado hoy las cosas a Farmacia de Cristo, Elías. Desde el primer tiempo, un tiro que tuvo ahí Misael, que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Y pues está 3-0 y es un poco difícil. Y pareciera que el Inter va a quedarse con esos 3 puntos. Así un gol le caería muy bien a Farmacia, que le pueda dar ese aire que le hace falta. Estaba jugando muy bien, espero no se desanimen los jugadores, todavía hay tiempo de poder crear, están jugando muy bien. Ahora es el Inter el que trata de asediar más al equipo de Farmacia y poder culminar este partido ya matándolo una vez con más diferencia de goles. Vuelve a marcar algo el árbitro ahí. La pelota, al parecer, es algo no les gustó. Le pegó por estar descuidado a esta persona, Elías, allá en las gradas. Bueno, pues saluditos a toda la gente que nos sigue viendo. Dice Luis Ábalos, vamos, está a favor de Farmacia de Cristo, gracias. Y pues ahí se la queda fácil a este portero. Y empieza a sacar a su gente que está todo acá atrás y los manda hacia adelante. Pero ya rápidamente el Inter de Cuitlahua ya tiene esta pelota, se quiere y le roban ya el balón. Ahí vamos a ver porque ahí salen esos jugadores. Pero la defensa del Inter está recuperando. Saque lateral para Farmacia de Cristo, rápidamente cobra ahí, le hace el pedido ahí, vamos a ver si la intentan, ahí le hace la pasada, recurre hacia atrás, ahí trataba de filtrar esa pelota. Quería mandarla de primera intención Elías y se la adivina ahí el jugador. Recupera ya otra vez Inter, allá por la banda izquierda, tratando con este número 11 y 12 ahí la dupla, y hace la jugada buena este número 11. Ahí se resbala un jugador de Farmacia, otra vez este número 9
Debe de tener cuidado ahí Farmacia de Cristo con este número 9. Les ha hecho mucho daño. Ha anotado 2 goles. Se cae, el que se resbalaba era el que acaba de entrar, Elías, el número 16. Otra vez ahí trata de presionar Farmacia, trata de robar la pelota en la última zona. Ahí Jonathan, ahí la pelea duro. Ahí a ver si le hace la pasada. Así le hace, vamos a ver si viene el centro, Ahí le pide Jonathan el regreso atrás. Ya le apretaron ahí, va a ser un saque lateral. Así lo hace, ahí la pide, vamos a ver este número 7. Ahí la pelea fuerte, la sigue manteniendo. Ahí Jonathan, vamos a ver si la intenta ahí. Un descuido, nada. La vuelve a recuperar este número 11. La última vamos jugada. A ver si no los agarran fuera ahí a los jugadores de... Elías, la última jugada en la que le está fallando ya Farmacia de Cristo, ¿eh? Es la última ahí, está jugando muy bien de tres campos, perdón. Ahí cuando vemos la jugada allá del Inter, allá otra vez el número 7 tratando de crear la jugada, tenemos saque de esquina a favor del Inter, señor Isaac. Pues, ¿qué decirte si el Inter sigue yendo hacia adelante y ahora Farmacia de Cristo es el que está jugando a los latigazos para ver si de una manera pues puede anotar un gol que necesita Farmacia de Cristo para motivarse? Sí, estaba jugando muy bien al inicio del encuentro de esta segunda parte, pero ya después de este gol ha bajado la intensidad. Vamos a ver si una descolgada o algo, Farmacia anota pues un gol que le dé ese gas que les hace falta, pero el Inter sigue asediando ahí en la guarda. En la parte última del equipo, del área de Farmacia, ahí otra vez trata de filtrar, no se mete en problemas ahí. Rápidamente sale el guardameta ya con Jonathan tratando de salir ahí con la jugada, con la pelota controlada, pero otra vez es recuperada. Ahí viene el ataque otra vez del Inter. Ahí Rafa atento en la última zona. Vamos a ver si sale largo, así lo hace, tratando de buscar a un jugador. Ahí viene Camilo, es el que disputa esa pelota, pero va muy larga, se le fue, señor Isaac. Es lo que estamos viendo, Elías. Tienen que salir ya más de su área, porque intentan salir con la pelota controlada y pierden la pelota Farmacia de Cristo, y el Inter pues le come el mandado rápidamente. Ahí aprieta rápido Farmacia, le hace la jugada ahí se disputa bien, no hay falta, nada. Ahí lo sigue apretando, y apretaba Camilo por la banda izquierda, ahí la mantiene el Inter, trata, este número 11 ya le hace la pasada al número 12, pero ahí viene el número 8 por la banda izquierda. Vamos a ver, otra vez ahí tratan de hacer la jugada. Ahí pelea fuertemente Jonathan, a ver si saca ese balón ahí, que lo despeje de su arquería, así lo hace. Vamos a ver, ahí la disputaba Camilo, pero no la logra retener. Viene Misael ahí apretando, pero no pudo recuperar esa pelota, sale bien el Inter. En el número 11 del Inter tratando ahí, le aprieta bien Farmacia de Cristo. Vamos a ver, la recupera Farmacia. Otra vez otro error ahí. No sé, se pusieron de acuerdo, ahora viene. Pita algo el árbitro, no sabemos qué fue, pero pitó fuera de algo. lugar. En fuera de lugar lo agarraron porque si no les caía la noche, Elías. Ahí deja ir la pelota, un mal cambio de fuego. Ahí trata de filtrar una pelota el jugador del Inter. Un saque lateral para el jugador del Inter, que ahí trata de cobrar rápido, pero no tiene a nadie. Se le acerca el número 7, el número 20. Ahora sí se anima. Viene otra vez el número 9, tratando de hacer la jugada. Ahí ya rápidamente le cae. Ahí hacen la jugada. Misael tratando de retener esa pelota para que le pueda funcionar, pero no lo hace así. Se la quitaban. Otra vez la recupera el Inter, este número 7, que la maneja y la conduce. Nadie la aprieta ahí. Le apretaba Camilo, pero ya se le escapó. Viene por la banda izquierda el Inter, tratando de centrar. No tratan de matar esa pelota con el toque-toque, tratando de forzar más al descuido o a Farmacia de Cristo, señor Isa. Pues sí, porque ahora se han ido hundiendo más en su área, tienen que salir hacia adelante, Elías.
hubo cambios que yo creo que le empezaron a pesar al equipo. Y como Chucky que lo sacaron y pues está sintiendo esa parte, Elías. Ahora viene ahí este jugador número 7, ahí trataba de pelear la pelota. Ahí se le quería ir el jugador a Jonathan, la pelea bien. La va a recuperar el Inter otra vez. Ahí chocan los dos jugadores del Inter, señor Isaac, en la última zona. Estaban haciendo bolas entre ellos. Ya la piden allá en el centro, ahí está Misael ahí tratando, cuando le hacen una falta, un recargón ilegal, ahí la marca el árbitro, señor Isaac. Fue un empujón, Elías. Desmidió su fuerza y lo quería mandar a volar. Se hace un cambio por el equipo del Inter, sale este número 7 que fue el autor del tercer gol y entra un número 18. Ahí va el centro largo, tratando de buscar algún delantero. Otra vez tratando de hacer una jugada que haga que caiga el gol, el primer gol de Farmacia y que los haga agarrar ese segundo gas. Ahí le apretan todos y sale como si Gacela fuera, ahí le cometían una falta. Señor Isaac, no lo apoyan los jugadores de Farmacia ahí a su compañero y viene otra vez este latigazo que quería manejar el Inter. Otro error, vamos a ver si no le cuesta. Viene el jugador número 18 que acaba de entrar del Inter, el tiro. Oh, qué cacho de gol, señor Isaac. Sí, otro descuido, me parece ahí otro error ahí garrafal de la defensa. Error de Jonathan que intenta salir, Elías, y pues ni modo, Elías. Así es, pues ya esto es un marcador 4-0, ya es muy difícil de que se recupere. Vamos a ver qué es lo que tiene todavía para ofrecer Farmacia de Cristo. Les hizo daño el descanso de 3 semanas, Elías, al equipo de Farmacia de Cristo y le está cayendo muy pesado esto. Un equipo del Inter que estudió bien a su adversario, le ganó muy bien las espaldas. Nos hace falta ahí a Lalo, vamos a ver si también sale a jugar, pero no lo hemos visto. Están marcando una tarjeta amarilla. Me parece que se acaba de equivocar el árbitro, señor Isa. Llevaba la ley de la ventaja, pudo haber dejado jugar esta jugada y no lo hace así, marca una falta, pues ni modos. Los dos tienen tarjetas amarillas de lado y lado. Vamos a ver, porque le está reclamando que por qué no le marcó la falta. Y ahí la está mandando al centro rápidamente y el Inter pues está despejando, no quiere problemas en su área. Este número 16 que casi no lo hemos visto, pero es el que entró por Chucky, el 10 número 24. Ahí vemos el centro, ahí vamos a ver, ahí viene, ahí Parecía se cae falta. el jugador, pero al final no marca nada el árbitro. Dice que no hubo nada ahí, una jugada que parecía, se remolía los bigotes Misael ahí para un gol, pero no fue así. Ahora viene el despeje largo que tiene ahí, vamos a ver si no se complica la vida, fácil para Rafa ahí en la última zona. Salen rápidamente el equipo de Farmacia de Cristo tratando de hacer otra jugada que por lo menos les dé un gol en el marcador, que les dé ese gas que le hace falta. Dice por acá el número 11 del Inter se llama Giovanni, Elías. El número 11. Ahí viene Misael, vamos a ver, nada fácil para el guardameta, una buena por filtrada. Acá ahí dice que Leonardo, saludos de parte de Jorlin, Johnny y Nelly. Pinche cra, dice Quinche cra. Yael Vázquez, colombiano, salúdeme a mí también, pues saluditos, dice Yael Vázquez. Jordi Melina, Johnny Acosta, bro, conoces a Willy. Francisco Trujillo dice, el nuevo del Inter se llama Emanuel y el 7 se llama Edgar Elías. Pues ahí están los nombres, señor Isaac, jugadores que hoy han hecho mucho daño al equipo de Farmacia en la última zona. Ahí se marca una falta que va a cobrar Jonathan. Vamos a ver, la piden arriba. La juegan en corto. Ya, yo creo que si ahí no, un pase equivocado se les va para saque lateral, señor Isaac. Ya cobra el saque de banda el Inter, señor Isaac. Sí, Elías,
lo que les convendría ya a Farmacia de Cristo que terminar este encuentro. No le salieron hoy muy bien las cosas, ¿eh? Es un partido difícil para ellos, un equipo de Inter que viene, se plantó bien, le jugó muy bien a la defensa, le ha jugado muy bien en su defensa y con puro latigazo ha fulminado a estos parteros. Pues por allá vemos a Chitiva, sí cierto, al fondo habían acompañado, Elías. Cuando vemos al Inter tratando de hacer otra vez la jugada ahí, bien atento ahí Rafa en la última zona. Vamos a ver si sale, así lo pide por la banda izquierda, es bien rechazado por el jugador del Inter, la recupera, ahí le pedían el balón. Vamos a ver, este número 7 ya la pidió ahí, es bien rechazado otra vez por el equipo del Inter. Vamos a ver, ahí le pide la pelota atrás. Ahí trataba de hacer una filtración, saque lateral. La pelota. Muévete, muchacho. Parece abuelito. Ahí rápidamente, ahí otra vez. Hay una mala recepción de ese número 7. Viene otra vez el Inter. Ahora el Inter tratando ya con ese número 18, desbordando por la banda izquierda. El Inter ahí tratando de hacer la bonita él solo. Va él solo con su alma. Ya le pidió por el otro lado. Se le va el número 17, Isaac. Pues fíjate que creo que está el equipo del Inter a punto de ser el quinto, que Farmacia de Cristo de ser el primero, Elías. No se le ve por dónde Farmacia, Elías, para anotar un gol. Se ha posicionado muy bien atrás del Inter, le ha costado mucho a la delantera de Farmacia, pero ahí viene con la jugada, tratando otra vez. Vamos a ver, le aprietan muy bien al jugador de Farmacia. Otra vez tratando de crear la jugada ahí rápidamente, es interceptado por ese número 12. Vamos a ver, hacía la pasada. Ahí ya siguen con la jugada. Ahí vamos a ver qué pasa con esa pelota muy disputada ahí en esta área del campo, señores. En la mitad de la cancha se pelea muy fuerte la pelota, Elías. Fíjate que hoy casi el centro ha sido el más peleado, Elías, que otros partidos. Sí, una defensa de Inter que se ha posicionado muy bien atrás y solamente ha tirado estos latigazos. Una Farmacia de Cristo que ha jugado bien, pero no le ha podido sacar el brillo. Acaban de pegar al jugador de Farmacia de Cristo. Vamos a ver si saca tarjeta. Se duele el jugador de Farmacia. Vamos a ver si continúa o hay un cambio. Parece que sí puede seguir el jugador número 12, Elías. Les recordamos que estamos siendo patrocinados por Farmacia de Cristo, al cuidado de su salud. Recuerde que aquí en Cuitlagua hay la matriz y sucursales donde los pueden atender con mucho gusto. Recuerde que su salud es importante. Visite a su médico y pues vaya a Farmacia de Cristo a que su receta llévela a surtir de sus medicamentos, y donde podrán tener grandes beneficios. Farmacia de Cristo, al cuidado de tu salud. Vamos, el jugador del Inter ahí se estaba descuidando la Farmacia de Cristo, pero rápidamente era el Inter el que se estaba descuidando ahí. Se le va otra vez la pelota al Inter. Rápido, ahora vemos a Misael hasta la parte de atrás tratando de sacar esa pelota. Viene Jonathan ahí tratando de hacer una jugada ahí. Se la pide Misael, no la hace buena recepción. Y otra vez el Inter tratando de sacar una pelota ahí con sus jugadas ahí, tratando un latigazo. Ahí pedían un fuera de lugar, pero el árbitro deja correr y ahora tiene el tiro y es un sexto gol, señor. Ahí pedían un fuera de juego, no se dio. Quinto gol, Elías. Un quinto gol y cae otro gol. Ese es el problema, señor Isaac. Estamos viendo, fíjate, Elías, ese equipo de Farmacia de Cristo que en las primeras jornadas te has de acordar que les fallaba mucho de cierta manera al equipo. El descanso le cayó muy mal porque venía muy bien con esa racha ganadora, Elías. Así es, yo creo que
Este tipo de partidos les hace falta árbitros laterales. Ahí viene la jugada, vamos a ver ahora sí si la filtra. Ahí viene el tiro, vamos a ver el tiro. ¡Ah, bonito! Iba a ser golazo ahí, señor Isaac, pero bien cubierto en la última zona. Eso es lo que le ha faltado hoy, Elías, el equipo de Farmacia de Cristo, este tipo de jugadas. Tener más llegada. Vamos a ver ahí, vamos a ver si viene el centro. Un centro muy atrás. Ahí viene Misael con el tiro fácil para el guardameta en la última zona. Porque ese segundo tiempo ha atacado ya muy poco Farmacia de Cristo y se le viene la noche si lo agarra el número 18, Elías. Número 18 que ya nada más trata ahí de mantener la pelota y ver si sale algo ahí. Rafa ahí titubeaba un poco, pero al final sale muy bien. Ahora viene Jonathan ahí tratando de crear la jugada. Ya un 5-0 que ya es una losa muy muy letal. Pesada. Ahí se disputa, se sigue disputando con la misma fuerza que como si fuéramos a pocos minutos de empezar. Trata Farmacia de Cristo por lo menos hacer el gol de la honra. Ahí se marca un saque lateral. El Inter de Cuitlagua tiene 13 unidades con este partido. Ya va a llegar a 16 unidades, Elías. Pues habrá que ver qué fue lo que falló esta Farmacia de Cristo semana, Farmacia de Cristo, y quedará con 10 puntos, Elías. Cuando vemos ahí, a ver, Misael, tiro, ¡gol! Ahí está el gol de la honra. ¡Gol de Farmacia de Cristo, señor Isaac! Así era la jugada y así se dio. Vamos a ver si les dan por lo menos un poco de gas en los últimos minutos y acortan esa diferencia de goles que ya cuando son fechas finales les hace mucha falta, señor Isaac. Sí, fíjate que Misael es el jugador que más ha peleado, nos ha tocado ver, Elías, en todo este partido de Farmacia de Cristo. Es el que se ha movido, el que ha bajado, se ha movido por toda la cancha. Era justo que metiera aunque sea un gol. Así es, vamos a ver, ahora es el momento, ese es el gas que necesita Farmacia de Cristo, vamos a ver si así lo hace. Nos ha tocado ver partidos en los que en los últimos minutos anotan muchos goles. Aún hay tiempo, mientras haya tiempo en el marcador, señor Isaac, todo puede pasar. Así que vamos a continuar, vamos a ver si Farmacia de Cristo resucita dentro de los muertos y se acerca más a este marcador, señor Isaac. Bueno, yo quisiera decirte que ya no hay tiempo, Elías, pero bueno, vamos a ver si vuelve a repetir la dosis y no, ahí se queda, Elías. Ahí viene el saque largo del guardameta. Este número 18 que desde que entró ha corrido para matar la pelota, para dar pase, a retener en los últimos minutos para que se acabe este encuentro. Ahí la siguen peleando, jugueteándola, quemando los últimos minutos, ya no intentando anotar gol, sino quemando la pelota ahí, guardándola. Van a tener que checar eso, Elías, de cierta manera ver qué es lo que falló en este encuentro. Para mí fue muy claro, las opciones de gol no se aprovecharon y por la parte del fondo los agarraron muy descuidadamente, les hicieron muy buenos contragolpes fuera de posición. La defensa fue la que falló un poco, pero mientras no llegó su alineación completa, desde ahí creo que estuvo el problema, Elías, que los jugadores unos llegaron tarde. Sí, son pequeños detalles que van a tener que afinar ahí, pues en los entrenamientos, en los descansos que tengan de aquí a la otra semana. Cuando vemos otro gol, señor Isaac, otro gol. El sexto gol, ahora sí el sexto gol, Elías. 6-1 ya es difícil. Otra jugada ahí que lo dejan correr, otro contragolpe. ¿Ves lo que te comentaba? No, hoy les hizo falta mucho la defensa. Va a tener que ver qué pasa con su defensa, el DT de Farmacia de Cristo, y pues a tratar de salir adelante en el siguiente encuentro. Aún hay tiempo en las fechas de... Ellos han estado muy bien de la mitad hacia adelante, de la mitad hacia atrás es donde les estuvo fallando un poco. Ay, hay un golpe directo. Fuerte. Vamos a ver, porque sí se lleva un buen golpe. Sí, cayó mal, me parece, ahí. Y el parecer es el brazo el que va por delante, Elías. Sí, cayó mal ahí cuando hubo el choque. Vamos a ver, porque a ver si mandan las asistencias rápidamente.
Se duele muy feo este jugador, Elías. Sí, me parece que cayó mal. Creo que es el tobillo, señor Isaac, ahí. Se encienden las alarmas para la farmacia de Cristo. Dice, el número 18 es Jonathan Mireles, es jugador de Limoneros de Cuitlagua. Jonathan, que desde que entró ha corrido y pues es producto para poder retener más la pelota y poder matar esos minutos en los últimos, pues ya minutos que le queda a este encuentro. Ahí vamos a ver cuánto. Dice por acá Francisco, el portero del Inter es jugador de las Fuerzas Básicas de Alebrijes de Oaxaca. Pues mira qué datos interesantes, Elías. Se ha reforzado bien también el Inter de Cuitlagua. Un torneo que cada vez agarra más fuerza, el torneo de Cuitlagua. Vamos a ver, porque este jugador se me hace que va a salir, no, ya no puede, Elías. Sí, me parece tuvo que una sí caída muy mal. Sí, es el tobillo. Y cayó muy mal el jugador, Elías. Uno de los jugadores que estuvo jugando, dando todo de sí. Y sale, mira, lo vemos que al parecer es el tobillo. Sí, el tobillo. El tobillo, un esguince pudo haber sido, Elías. Fue lo que cayó ahí mal en la última zona. Ahí las asistencias dándole. Lo que le faltaba a Farmacia de Cristo, tener que se le seleccionara un buen jugador. Vamos a ver que si meten a un jugador de cambio. Ahora jugando 10 jugadores de... Ahí viene la jugada, vamos a ver, ese número 12, vamos a ver, hace bonito, ahí le pega. Viene ahí el jugador número 7. Otra vez viene al contragolpe el Inter ahí tratando de crear la jugada ahí. Bien rechazado por la defensa de Farmacia. Saque lateral para Farmacia. Al parecer ya no va a entrar Elías porque ya no tiene cambios. Farmacia de Cristo ya hizo todos los cambios. Ya un escenario muy pesado para Farmacia de Cristo, un jugador menos, una diferencia de goles muy escaparatosa ahí en el marcador. Ahí Misael tratando de salir, viene Jonathan, ahí otra vez la recupera el equipo del Inter. El equipo del Inter que ya se siente victorioso y viene otra vez al contragolpe. Ahí viene este número 8. Vamos a ver, sale Rafa bien achicado ahí. Rafa ahí hacía muy bien, pero solo él es imposible, señor Isaac. Hay otro gol. Hay otro gol y ya son 7. Tenemos lesionado aquí un jugador de Farmacia de Cristo y eso los ha dejado un poco preocupados. Ya casi estamos al final de trataban de agarrar desubicado al guardameta ahí tratando de sacar algo de la chispera, pero no sucede así. Ya el árbitro no creo que alargue más este encuentro, ya es un encuentro que ya lleva mucha diferencia de goles. Sí, Elías, es lo que nosotros estamos notando. Pero un gran partido del Inter de Cuitlagua. Él aprovechó todos los espacios y se ha reflejado en el marcador. Por algo está también entre los primeros lugares. La tenía difícil en sí. Ya ahí hacía algo raro el jugador número 11 de Inter. Recupera ahí el jugador de Farmacia allá por la banda derecha. Vamos a ver si sale, ahí ya le caen 2 del Inter, lo aprietan y se la quitan. Vamos a ver, otra vez viene el equipo del Inter, vamos a ver, este número 18, vamos a ver si lo intenta, no, lo abre con el número 12. Recuperaba ahí el equipo de Farmacia. Venía este jugador 7 ahí peleándola, vamos a ver si la logra gritar ahí, Camilo la apretaba. Logran salir como pueden los defensas del Inter. Ya un Inter que ya no da esos latigazos, pero aún así sigue siendo peligroso. Y es que es difícil, y es porque se quedó con 10 jugadores de equipo de Farmacia de Cristo. Si de por sí la tenía difícil, ahora más, Elías. Sí, pues ahora sí que esperemos que no sea nada de gravedad y que para el siguiente encuentro se encuentre disponible. Es un elemento importante para Farmacia. Y ha sido todo, señor Isaac. Se acaba este encuentro.